Apertura de Juegos Olímpicos, primer título. Totalmente. La verdad, salió todo bien, más allá de la zozobra del arranque, ¿no? Sí, y con una Celine Dion, no sé si te gusta Celine Dion, Sí. pero la verdad la resiliencia, verla. Hace poco justo vi el documental de ella, de su historia de vida, lo que implica la salud, ¿no? Que muchas veces uno cuando anda todo el tiempo en continuado subestimás y es todo. Sí, definitivamente. Haces bien poner el punto ahí porque tras 4 años de estar ausente de los escenarios volvió. Lo hizo en la apertura de los Juegos Olímpicos. Fue Lady Gaga y ella los puntos más importantes, más allá de Zidane y más allá de Rafa Nadal, el único por fuera de Francia que estuvo allí, el rey de París, como lo denominan, a propósito de los 14 Roland Garros que ganó. Pero lo cierto es que el momento más importante, acá está una de las imágenes de Rafa, justamente con Zinedine Zidane, es lo de Celine Dion. Creo que lo que recorrió el mundo, se emocionaron, decía Luisa Corradini hoy a la tarde, los conductores de la televisión francesa, en simultáneo que todo estaba ocurriendo. Es que aparte cuando ella dijo que se retiraba de los escenarios por un síndrome muy pero muy particular que tiene, que le va debilitando los distintos músculos, que le impedía cantar. En este documental que se acaba de estrenar, la ves a ella que es tal vez una de las mejores voces de nuestra época, ¿no? De época contemporánea, y no podía cantar. Imagínate lo que implica eso para alguien que tuvo a la voz como su protagonista, y ver de nuevo en un escenario, verla brillar nuevamente, también te muestra esto de resiliencia y de cómo cuando vos le pones y le pones y le pones, como muestra ella con distintos ejercicios, al menos le puedes dar batalla. Sí, sí, el famoso tesón. Sacame de un papelón por si me equivoco, pero ¿no es la voz femenina de Titanic? Sí, lo es. Sí, sí, lo es. Voz única, ¿no? por excelencia, única por y excelencia. También una de las protagonistas de los hits más vendidos de la historia de la música, y que tuvo en Las Vegas, ¿te acordás? Claro, durante muchas temporadas, todos los días, tenía recitales, casada con un hombre de la música que murió hace tiempo, pero que fue su productor histórico y un gran referente de la música. Pero sobre todo esto, ¿no? La idea de cuando uno, como tiene ella un don, que es el de cantar, perdés ese don, cómo trabajó para tratar al menos de recomponerse. Después en el mundo está, más allá de Venezuela, del cual vamos a hablar, ya está Paula Bertol con nosotros también, que mucho conoce de lo que ocurre allí. Vamos a intentar hablar con algunos de los que no han podido llegar, referentes contestatarios a Maduro, de la oposición al régimen, en particular del oficialismo nacional. Paul Troni, por caso, Bon Giovanni, el dirigente de la Fundación Libertad, el hombre diputado nacional de Rosario, de Santa Fe. Vamos a intentar hablar con alguno de ellos. Decía, y más allá de los capítulos judiciales y políticos con Alejandro, efectivamente en el mundo está el tema de la candidatura de Kamala Harris, que hoy recibió el beneplácito de los Obama, y eso es todo un título para los demócratas, en un contexto donde Benjamín Netanyahu ha tenido su encuentro con Trump, después de hablar en el Capitolio y después de haberse reunido con Kamala Harris y especialmente con Joe Biden. Y ese boca a boca del Yes We Can, no sé si lo has visto, como esa adaptación moderna del Yes We Can, que en su momento llevó al poder. Pero sobre todo esto, Paulino, que tiene que ver con un nuevo escenario en términos de encuestas. Las encuestas están girando en redondo respecto de lo que ya era un triunfo, entre comillas, de Donald Trump, y que a partir de ahora empieza a ser un barajar y dar de nuevo con una protagonista muy distinta. Sí, con el incentivo en un país donde no es el voto obligatorio, tampoco lo es en Venezuela, vale la pena decir, donde es optativo. ¿Cómo incentivás a que vayan a la urna y a que concurran a votar? Bueno, se supone que con Kamala Harris tal vez haya un incentivo adicional de las mujeres, de la comunidad latina, tal vez, no lo sabemos. Trump encarna a, yo diría, el farmer norteamericano, o en todo caso al más tradicionalista de los norteamericanos, por supuesto en una mirada muy, yo te diría, laxa y en todo caso muy lineal y muy por arriba del fenómeno electoral estadounidense. Pero hasta acá teníamos una elección casi cerrada. La salida de Biden el domingo pasado, que ya era imposible de sostener como candidatura, genera una reversión de expectativas que de todas maneras, para que tenga correlato electoral en el primer martes de noviembre, va a tener inexorablemente que ser a través del colegio electoral. Y en particular, en consecuencia, allí van a jugar los estados más importantes, los que aportan más delegados, y ahí es un partido donde, independientemente de los votos, tenés que estar muy fino. Sí, una complejidad que
no basta con un espaldarazo, en este caso de Biden, o sí con lo que vos planteabas recién también de lo que ocurre con Obama, pero eso es solo un indicio, pero no es lo definitivo porque es muy, pero muy burocrática esa elección, y también con esta particularidad que charlamos varias veces contigo, pero que vale la pena recalcar, que es que muchos asocian a Trump con una afinidad con lo que podría ser un gobierno de Javier Milei, pero eso es solamente lo simbólico, no en lo estratégico respecto al gobierno, porque el gobierno eventualmente de un Donald Trump es con la idea de un gobierno bastante proteccionista respecto de la economía de Estados Unidos, con un Estado muy presente respecto de lo que tienen que tener determinadas inversiones o inversores estadounidenses como para protegerlos. Digo, en el fondo de las declaraciones, los abrazos, Mr. President y demás, hay una cuestión de formas, pero en el fondo lo que piensa un gobierno de Trump no es similar a lo que piensa un gobierno libertario como el de Javier Milei. Y está muy bien lo que marcás. Hablando de Milei, ya volviendo a lo nuestro, encuentro con Macron, bilateral, esta mañana, después una reunión con empresarios, que cambió de lugar, que no fue en la embajada, que fue en el hotel donde se alojaba el propio Milei. Apertura de los Juegos Olímpicos, foto. Y después el domingo los temas domésticos presencian la apertura, casi en el cierre, de una nueva muestra del campo de la Sociedad Rural Argentina, 11 de la mañana, con la expectativa puesta en si hay abrazo, beso, foto con Karina Milei, pero además con Victoria Villarroel, que creo que ha sido el denominador común, esa interna entre ambos, máxime cuando hoy Adorni vocifera que efectivamente hubo mucho beneplácito de Macron respecto a la visita de Karina Milei a la Embajada de Francia para bajar los niveles de una eventual discusión a propósito de los cánticos de jugadores de la selección nacional en el marco de cierto racismo para con los franceses. Y una paradoja ahí, Paulino, en esa pelea, porque viste que a los votantes libertarios habitualmente les gusta mucho que el presidente pelee. Es algo que por ahí en la política tradicional no está bien visto, pero para que sus votantes o quienes creen en el fenómeno Milei como tal, lo ven con buenos ojos, salvo, y esto lo tiene estudiado el Poder Ejecutivo Nacional, esa pelea que está latente con Victoria Villarroel, a quien los propios, o sea, los libertarios, la quieren como parte del espacio y no como una de las peleas típicas. Ahí tiene una complejidad muy grande porque está muy bien vista por los votantes libertarios, miden muy bien en las encuestas y es una pelea que va a contramano de lo que le piden sus propios votantes. Sin dudas, y haces muy bien en poner el reparo allí. Veremos cuántos gobernadores hay, si van todos los ministros, se supone que sí, están todos invitados. Villarroel, mientras tanto, en el ejercicio de la presidencia no fue a la Casa Rosada, se recostó en el Senado. Hoy Santiago Caputo estuvo muy activo en la Casa Rosada, recibiendo referentes de la oposición y también a Joaquín de la Torre. En un reto le voy a preguntar a Cancelares si hay alguna novedad respecto al regreso de Pablo de la Torre, quien fuera eyectado del área de capital humano por Sandra Petovelo por denuncias que nunca se plasmaron en la justicia y en la realidad. Pero bueno, más allá de eso, también es cierto que hoy fue un día en la City porteña donde el gobierno tuvo algún respiro. Bajaron los dólares paralelos, contado con liquidación, el MEP, bajó un poquito el blue, 10 pesos, pero hubo sangría de reservas de casi 100 millones de dólares, lo cual está siguiendo de cerca con lupa todo el mercado en la expectativa, José, de si junta los dólares necesarios o no para salir lo más rápido posible del cepo, en un contexto donde el riesgo país tampoco da mucho respiro, está en tasas estrafalarias, eso impide que Argentina vaya al mercado de capitales, como vos sabés mejor que nadie, y por eso trascendió tanto esta idea de Caputo, que ahora deja traslucir el propio gobierno, de que está buscando 10 o 15 mil millones de dólares para tratar de salir del cepo, en un acuerdo con organismos multilaterales, con el propio Fondo Monetario Internacional, a lo cual también ha ido o estaría buscando algún recurso del Tesoro norteamericano y se reunió con la titular del Tesoro norteamericano. Yo creo que eso todavía está bastante verde, ¿o me equivoco? No, está bastante verde, muy verde. De hecho, era una expresión de deseo en la etapa previa antes de que trascendiera, pero no se había concretado. Y también, hay que decirlo, una pelea que tiene en este caso ya de manera pública, lo ha hecho a través de una entrevista que dio en Neura el presidente de la Nación, con Valdés, que es el hombre sindicado por el Fondo Monetario Internacional, el chileno. Exacto, para manejar, entre comillas, la relación con la Argentina. Un hombre al que el presidente le ve cierta intencionalidad política, habló de cercanía a Sergio Massa, lo hizo en el marco de esa entrevista, y recordemos que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de burócratas. Cuando hablamos de burócratas en el sentido técnico del término, hablamos de una burocracia que tiene determinados estadios donde se respetan ciertas formalidades, que esto, por más que haya cuestiones que seguramente no tengan afinidad ni con Cristalina Georgieva ni demás,
al momento de respaldar o no a un funcionario así, son muy formales y quedó picando eso. Sí, está muy bien lo que decís, porque sería la burocracia en el buen sentido, en el sentido francés de la palabra, que era la idea de hacer capas permanentes del Estado para que independientemente de los gobiernos tengan una política pública consecuente en el tiempo. Exacto. ¿No es cierto? Esos son los organismos técnicos del fondo. Y efectivamente al fondo nunca le gustó ni que intervengan en los dólares paralelos, ¿no? Eso para el fondo es una anomalía, tener multiplicidad de tipos de cambio. Ayúdame, José. Ni cepo. Cepo, naturalmente. Y lo otro que creo que es importante, tener un retrasado el tipo de cambio. En las vidas anteriores de Luis Caputo, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ministro de, no se llama modernización, ministro, no me acuerdo ahora, técnicamente desburocratización del Estado. Ahora sí. Bueno, ninguno de los dos en las vidas pasadas que tuvieron relación directa con el Fondo Monetario Internacional, el fondo les permitió hacer lo que ahora tenemos que es cepo y que es estos múltiples tipos de cambio y demás. Son peleas que ya han vivido con capas anteriores, con lo cual manejan una complejidad muy grande de cara a lo que viene. Antes de liberarte, José, y agradeciéndote enormemente la gentileza de quedarte estos minutos aquí adicionales el viernes, hoy hay un documento de la CGT fuerte respecto al respaldo a los gremios docentes enrolados en la CGT que están haciendo severas advertencias porque todavía no hay acuerdo en el Consejo Federal Educativo respecto al salario mínimo garantizado a los docentes a lo largo y ancho del país. Se supone que va a ser firmado en torno a los 420.000 pesos. Va a haber provincias que van a estar por debajo. En Santa Fe la discusión está abierta, no hubo propuesta. Aspiran a tener un salario inicial de 600.000. En Neuquén, fruto del no acuerdo, hay 48 horas de paro la semana próxima. Van a reiniciarse el ciclo lectivo el lunes en Entre Ríos, pero hay una amenaza de gremio mayoritario de un paro el día jueves porque no están aceptando un bono en 3 etapas de 120.000 pesos, además de un aumento del 5% para julio y un 5% adicional en agosto. Y efectivamente son varias las provincias donde no tienen zanjadas las diferencias. Córdoba volvió normalmente el ciclo lectivo esta semana, pero porque se dictó la conciliación obligatoria. Para eso no es eterno. Quiero poner la lupa allí, el acento ahí, porque el lunes vuelven los chicos a clase. Lo que ocurrirá probablemente es que en algunas jurisdicciones haya otra vez irregularidades en ese volver a clase de muchos de nuestros chicos, con la imperiosa necesidad que tenemos de que los chicos vayan a la escuela y que además, y fundamentalmente, estudien. Y con la particularidad que esto es un acuerdo marco, técnico, la verdad, porque después la paritaria, en el caso de la educación, es puntualmente en cada provincia. Es uno de los pocos lugares donde tenés este marco de referencia, que es el que hace referencia, en este caso, el comunicado de la CGT, y vos marcás como tal, pero también que sirve muchas veces como una batalla política que es muy lejana a la realidad jurisdiccional de cada distrito. Entonces, puede convertirse esto en un arma, entre comillas, de pelea, que ya hemos vivido varias veces. Recordemos lo que pasaba en su momento con la provincia de Buenos Aires, con Roberto Baradel y María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, que tuvo, no me acuerdo ahora la cantidad exacta de paros. 45 días de conflicto. Bueno, 45 días de conflicto y con una paritaria muy inferior, el gobernador Axel Kicillof en su primer mandato no tuvo conflicto. Nunca mejor dicho, señor José. Buen descanso, buen fin de semana. Te esperamos el domingo en la apasionante noche de domingo que te va a tocar vivir a propósito del capítulo electoral por excelencia en la región de este 2024 que tiene que ver con Venezuela y esa expectativa enorme de un cambio que ojalá finalmente por la alternancia misma y por lo que implica la alternancia al sistema democrático se termine dando, termine ocurriendo, termine sucediendo en el país del norte. Abrazo grande y gran programa para vos y todos tus colegas. Gracias, José. Buen fin de semana.